Y regresamos señores a esto que es Tu Mañana, el convenio informativo más completo que tiene sin duda las mañanas a través de las diferentes plataformas digitales a las que siempre les invitamos a que ustedes se suscriban, les den me gustan, haga sus comentarios, comparta la transmisión y sea parte del crecimiento de este programa del día de hoy. Martes 3 de junio del año 2025. Saludar a toda la gente que aún continúa conectada con nosotros en TikTok, en Tu Mañana, Velilla Comunica, y a través de Velilla Comunica también en YouTube, y a través de nuestra página principal, nuestro diario principal, Diario de la Provincia, en Facebook. Muchísimas gracias por su sintonía. Entonces continuamos con nuestro amigo, el profesor y politólogo Derlin Calcaño, que estamos tratando un tema de mucho interés y que debería ser preocupación de la gente, saber qué ganan los legisladores, cuál es su responsabilidad, porque a veces los legisladores incluso se quejan, incluso asumen posturas a veces un poco hasta irresponsables. Esa no es mi responsabilidad, ese no es el rol de un diputado, ese no es el rol de un senador, pero bueno, si nos vamos a los roles, entonces deberíamos incluso ser más exigentes, porque claro, el rol de un legislador es mucho más que simplemente venir aquí en temas de emergencia, para aún, como decía yo ayer, que había una legisladora que llegó por coyuntura a la Cámara de Diputados de aquí de Samaná, nuestra amiga Carmen Williams, que no es que no tiene la capacidad, creo que le sobra capacidad y creo que le sobran derechos para estar ahí. Y si llegó fue por providencia de Dios, las cosas a veces no son por coincidencia, sino porque ella decidió inscribirse y la suerte política le acompañó. También mucha gente vio en ella potencial, para que no vayan a malinterpretarme y crean que yo tengo algo en contra de Carmen Williams. Ella lo sabe muy bien, incluso le he dicho lo que yo entiendo, para no vayan a creer que yo soy algún tipo de asesor o algo, que ella debe de hacer para aprovechar esta oportunidad que políticamente le ha dado la vida, y luego no pasar por ahí desapercibida, porque todos los procesos políticos no son lo mismo. La coyuntura que hubo en el 2020 o en el 2024 no es la misma coyuntura que habrá en el 2028. No. El PRM, como se puede quedar, puede perder. Así y los es. Diputados, como que ganaron ahora, pueden perder. No todo es lo mismo. Faltan 3 años, puede pasar muchísimas cosas, pero si tú no lo aprovechas, pasa desapercibida. Y la gente te pasa factura, ¿eh? Por supuesto. La gente le pasa factura. Bien, pasándonos ya de un plano el plano, ya hablamos del plano municipal, el congresual, ahora nos vamos al poder ejecutivo. El presidente de la República Dominicana, nuestro estimado Luis Abinader, gana en promedio, o su sueldo base es de 450,000 pesos. Ese es el sueldo del presidente. Y en gastos de representación y viáticos, aquí es donde viene lo chulo. Porque el Ministerio de la Administración Pública no reconoce un máximo para gastos de representación y para viáticos, tanto del presidente como de la vicepresidenta del país. O sea, que si estábamos hablando de que en gastos de representación un senador cuenta con aproximadamente 50,000 pesos y un diputado con 35,000 pesos o 40,000 pesos en gastos de representación. Eso es mensual. Eso es mensual. El presidente no tiene un límite. O sea, que si esos gastos de representación y esos viáticos ascienden a más del 1,000,000 de pesos, no hay problema. De hecho, la presidencia tiene un presupuesto. Sí, claro, que a tiene veces un presupuesto. sobrepasa el presupuesto de muchísimas instituciones. Claro que sí. Entonces, aquí es donde yo veo también lo preocupante del asunto. Porque si independientemente el poder ejecutivo es el poder máximo del Estado, debería tener un límite para gastos de representación y para viáticos. Debería haber un límite para este poder, tanto para el presidente como para la vicepresidenta del país. ¿Por qué razón? Porque esto puede ser abusado.
esto puede ser abusado tal cual como lo mencionaba nuestro hermano Junior. Puedes exceder los límites, incluso puede incluso hasta exceder su propio sueldo de gastos de representación, porque si no hay un límite, yo puedo decir ahora mismo a la Cámara Presidencial o al Consejo Económico, lo que sea, miren, no, que en este viaje a tal lugar, para yo establecer esta relación con tal país, todas las cosas, se me van a ir 2 millones de pesos. ¿Qué van a hacer? Se lo van a dar. Se lo van a dar porque es que no hay un límite, entonces debería haber un límite tal cual como lo hay para los demás cargos políticos, en términos refiriéndome exactamente a los senadores y a los diputados. Debería haber un límite de gastos de representación para el presidente de la República. Pero al menos el presidente de la República, como es una persona adinerada, que viene de familia de dinero, dueño también de una de las universidades del país, la OIM, entonces desde el 2022 él ha decidido donar ese sueldo a causas sociales. Eso es algo que por lo menos hay que aplaudirle a nuestro presidente, porque se reconoce que es una buena acción de su parte. Solamente esperemos de que sí realmente ese dinero esté yendo hacia donde debe de ir y que no sea desviado para otros usos maliciosos. Pero no obstante eso, el presidente también cuenta con cierta inmunidad. No puede ser arrestado durante esté en el cargo como presidente, salvo que sea autorizado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y eso nunca va a pasar. Y eso no va a pasar. Por lo menos no ahora. Caso. También es el jefe de las Fuerzas Armadas. Ay, es el hombre que comanda las Fuerzas Armadas, aunque haya un general y todas las cosas. El presidente es el jefe de jefe. El jefe de las Fuerzas Armadas, que es un estado de emergencia. Al presidente sería quien le correspondería tomar todas las decisiones en términos militares. Entonces, también el presidente cuenta con la facultad de poder quitar y remover funcionarios adrede, como él entienda. Que sea una buena o mala función que esté haciendo, el presidente tiene esa facultad. También cuenta con un seguro médico full y también cuenta con el hecho de que independientemente dure 4 años en el poder, si duró 4 años, ya también después que él pase esos 4 años, como fue el caso de nuestro estimado expresidente Hipólito Mejía, el Estado también le sigue dando lo suyo. Sí. También le sigue pagando por pensión, seguridad y todas estas cosas, por haber asumido el cargo por 4 años de la República Dominicana como presidente. Entonces, todas estas cosas, como yo les mencionaba, tienen que llamarnos a la reflexión al pueblo, porque no podemos pedir menos que la excelencia. No podemos pedir menos que la excelencia de parte de nuestros representantes políticos. No podemos pedir otra cosa porque es que se le está pagando para eso. Y si se le está pagando para eso, tienen que hacer bien su trabajo. ¿O acaso iría usted a un médico donde usted sepa que ese médico ni siquiera le va a poner la mano? Ni siquiera le va a decir qué se siente, o simplemente usted se va a sentar, le va a hacer una receta y toma sin ni siquiera preguntarle qué usted tiene? ¿Volvería usted a un trabajo así? ¿A un médico así? Me imagino que no. Y si es el único médico que hay, entonces usted le exigiría a ese médico que haga bien su trabajo. Haría un paro por eso y todas las cosas. Entonces, tenemos que aprender a exigirle a nuestros representantes políticos que hagan bien su trabajo porque se le está pagando eso. Y aquí voy a desahogarme un poco como docente. A nosotros los maestros se nos tira demasiado. No, porque los maestros se la ganan fácil y qué sé yo qué, y que aquello, y lo que quieren es aumento y aumento y aumento. Usted sabe lo que cogemos pela a un maestro. Usted sabe lo que es tener 40, 60 muchachos en un aula. No climatizada. Y donde a veces hay se puede decir grajo. Sí. Ya yo lo dije como quiera. Donde a veces a las 7 de la mañana usted entra a un aula y lo primero que le recibe es este grajo. Y usted dice, Jesucristo. Y usted, en ese momento, a las 7 de la mañana, usted sin desayunar, sin ni siquiera haberse bebido un poco de café o de té, y que lo reciba un olor así, picante,
ahí usted se replantea su vida completa. Sí. Créame. Y no obstante a eso, tener que lidiar con diferentes situaciones que llevan los estudiantes a los centros, que uno se tiene que convertir en su padre, en su madre, en su psicólogo, en su mejor amigo y todas esas cosas. Y nos viven exigiendo tanto a nosotros, los pobres profesores. Yo sé, yo no voy a generalizar. Hay profesores que están cogiendo la vida muy chile, hay profesores que no dan clases. Ok, eso no vamos a decir. Pero así como hay profesores que no dan clases y que hay profesores que no están haciendo su trabajo, hay políticos en este país que no están haciendo su trabajo y yo no veo que se le esté exigiendo tanto como se nos exige a nosotros. Bueno, de hecho, en cada distrito, para no centralizarnos simplemente aquí en el municipio de Las Terrenas, hay una nominilla de muchísima gente que gana desde 40, 50, 60 y hasta 70,000 pesos, que solo va a firmar a los distritos. Claro. Una aberración, que yo he dicho siempre que es una afrenta al salario incluso que gana el maestro y que ganan incluso los conserjes, que sí tienen que ir a trabajar, que sí tienen que cumplir, y tú ves que un carajo incluso va a veces a exigirle y a querer ese jefe, posiblemente porque pertenece a un partido político, y le pagan 40 y 50,000 pesos, simplemente porque es parte de un partido y está ahí dentro de una nominilla. Entonces, incluso ADP en algún momento debe reclamar eso, que el salario o que el presupuesto de educación sea utilizado para educación. Claro. Porque si está ahí disponible, pues cada vez se puede exigir mejores salarios. Por supuesto. Pero a veces se lo gastan en cosas como esta. Por supuesto. Y da mucha pena a veces ver gente criticando e incluso diciendo que los maestros ganan salarios de lujo. No, los maestros ganan salarios de miseria. ¿Sabe por qué? Para el trabajo que hacemos. Pues exactamente, porque aunque en términos comparativos y competitivos, en promedio, los maestros son los que mejores salarios ganan, no podemos asumir que ese es el salario que se merece un dominicano. Porque la canasta familiar en este momento está en 46,000 pesos. Los maestros ganan entre 50, 60... Dependiendo del tiempo. Dependiendo del tiempo. Y ese profesor, estamos hablando de la carrera más importante de cualquier país que quiera apostar a su desarrollo. Claro. Y sin embargo aquí vemos a un profesor como algo normal. En Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, un profesor es un profesor. Es un profesor. Hay que hacerle el saludo. Es visto como lo máximo. Claro. Lo que son los profesores y los bomberos y médicos son vistos como la última Coca-Cola del desierto, por decir algo. La meca Y no obstante a eso, también se critica mucho a los médicos en este país, principalmente a los médicos, enfermeras, los que están en hospitales. Tú sabes lo que tú bregar con una persona que llega con una emergencia, desbaratado, sin tener que ver qué persona es. Son cosas que solamente los médicos pueden. Claro. Hay que tener la vocación. Para ser profesor hay que tener vocación y voluntad. Claro. Para ser médico hay que tener más que vocación. Hay que estar biológicamente preparado para eso. Entonces, un médico no se le puede ver el salario. No. Un médico debería ganar todo lo que sea posible. Claro. Pagar. Que incluso, tanto es así. Mi hermano mayor es doctor. Él es emergenciólogo en la Plaza de la Salud. Mi madre. Y yo recuerdo que en una ocasión el colegio médico hizo un paro por 2 o 3 días y automáticamente las redes se comieron a los médicos. Y recuerdo que hablando con mi hermano, él me dijo, yo quisiera saber qué va a hacer el país si una semana entera los profesores y los maestros nos sentamos. ¿Qué sería del país si durante una semana entera los profesores y los maestros nos sentamos? Dijimos que no vamos a trabajar, los profesores y los médicos. Aquí no hemos sabido qué valorar. Aquí valoramos más un político que un médico. Y no obstante a eso, hay senadores, hay diputados que tienen que ir por lo menos 2 veces a la semana al Congreso Nacional a trabajar en las sesiones de trabajo de allá. Y se pasan meses y no pisan el Senado y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y su trabajo es ir a votar en contra o a favor de un proyecto de ley o de un presupuesto, de un préstamo, 2 veces a la semana, 3 si hay sesiones extraordinarias. Si no se pudo determinar bien un proyecto en esas 2 sesiones, entonces se hace una tercera sesión extraordinaria. Ese es su trabajo, ir a votar, sí o no, argumentar en el Congreso, leer todas las informaciones que llegan allá.
Y ni eso hacen. Y nadie dice nada. Nadie le está exigiendo a esos senadores que no vayan a votar. No, y que en muchísimas ocasiones la lucha de los médicos, la lucha de profesores y de otros y de otras funciones están en manos precisamente de los senadores. Claro. Senadores que a veces no cumplen con su trabajo. Claro que y a sí. ellos no se les exige tanto. Pero un país como el nuestro, que distorsiona totalmente a qué se le debe dar importancia y a qué no. Aquí minimizamos a algunos profesionales. Y yo he reiterado siempre que ser profesor no es cualquier cosa. Para nada. Porque más allá del conocimiento, la parte humana que debe acompañar a un profesor es prácticamente es un don especial que debe tener un profesor. Sí. Porque debe estar revestido de paciencia. Mucha. Debe estar revestido de humanidad. Debe estar revestido de respeto. Claro Debe que sí. ser un ente totalmente, porque estamos hablando que tú estás trabajando con niños, con mujeres, con personas vulnerables, con niños vulnerables, con diferentes formas de pensar, con diferentes Sí. formas de educación, sobre todo en el extracto social que le corresponde al médico, al profesor público, Sí. ejercer. Porque esos profesores que están bajo aire, Oh. tratando con niños ricos, entienden las cosas totalmente distintas. Por supuesto. Y incluso hablaba, yo sigo mucho el tema de radar docente, Ujú. donde está el profesor que lidera la Asociación de Profesores de Inglés, Ajá. que yo creo que se debería ser El ministro. el ministro de Educación. O por lo menos porque presidente lo tiene ya de- claro, lo tiene bien claro. Y él decía que el profesor necesita de muchísima motivación. Claro que sí. Porque el profesor tiene que tener voluntad y vocación para poder hacer lo que hace. Y un profesor, por más voluntad y vocación que tenga, encontrarse con esta realidad de tener en un aula con mucha calor, con mucho ruido, a veces el profesor con muchísimos problemas, Ujú. en un aula con 40 y 50 niños, pero si el profesor psicológicamente tiene que estar bien plantado para no suicidarse. Claro que sí, claro que sí. Yo no sé por qué razón una de las, y me imagino que es por el tema de la vocación, pero debería ser una de las carreras con mayor tasa de suicidio en el mundo, la carrera del docente. Pero quizás es por el tema de la vocación. Exacto. Pero es increíble. Usted sabe lo que es, hermano. Usted estar como docente en un aula y de repente que se le acerque a un estudiante y comience a contarle los problemas de su hogar, cosas que quizás usted nunca pensaría que un niño de 12, 13, 14 años debería estar viviendo y experimentando, y que de repente usted le diga algunas palabras de motivación para animar a ese niño, y que ese niño con lágrimas en los ojos le diga a usted que quisiera que usted fuera su padre. Son cosas que nosotros los docentes callamos. Sí. Son cosas que nosotros los docentes simple y llanamente nos las guardamos y tenemos que vivir con esa carga de que ahora yo sé el problema que tiene ese niño en su casa y yo quiero tratar de por lo menos ser una luz las 3, 4 horas, 5 horas que yo voy a estar trabajando con ese niño durante los años que yo esté trabajando con ese niño. Y peor aún, nosotros saber todo eso y tener que seguir viviendo nuestra vida, seguir ejerciendo nuestro trabajo, a pesar no solamente de esa situación, porque después sabemos de otro niño que fue abusado, después nos enteramos de otro niño que tiene otro problema con su padre, que no vive con su mamá o que su papá, y muchísimas circunstancias que nos cargan a nosotros, tal cual como usted dice, emocionalmente, y para que entonces venga la sociedad a exigirnos trabajos de excelencia. Y es cierto, tenemos que hacer trabajo de excelencia. Para eso estamos para formar, estamos para guiar, estamos para tratar de formar las siguientes generaciones que son las que van a sustentar la economía, la política, la sociedad de nuestro país. Para eso estamos los profesores y tenemos que hacer un trabajo de excelencia, mis estimados colegas docentes. Pero así también tienen que hacer un trabajo de excelencia las personas que están para dirigir, para gestionar los recursos nacionales de nuestro país y no lo están haciendo. Y tampoco le estamos exigiendo, tampoco veo esa campaña de descrédito porque solamente se conforman con decir no porque todo
todos roban. No, porque eso ya yo se lo dejo a los políticos. No, exijamos trabajos de excelencia, así como se le exige a los docentes, así como se le exige a los médicos, así como se le exige a cualquier otro profesional del país, a cualquier otro servidor público, exijámosle trabajo de excelencia a las personas que están para dirigirnos bien, para gestionar bien nuestros recursos, y no lo están haciendo. Bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestro profesor y politólogo Derly Calcaño por siempre traernos estos temas de tanto interés y que deben llamar la atención de la gente, señores. El país es responsabilidad de todos, no de los políticos, no de los profesores, no de ADP, no de los médicos, no de su asociación. El país es responsabilidad de todos. Solo cuando asumamos esa responsabilidad y estemos conscientes de cuál es nuestro rol, nuestro país podría empezar a cambiar. Y ojo, no es que somos el peor país del mundo, al contrario, somos de los mejores países del mundo. Problemas que tienen otros países que jamás desearíamos nosotros ni siquiera estar cerca. Por ejemplo, lo que está pasando hoy Gaza e Israel. La situación de ese país es desgarrante. Lo que está pasando Ucrania, lo que está pasando nuestro vecino país de Haití. Pero cada quien exige en función de sus necesidades. Y cada quien entiende cada quien hace lo que le toca. Y uno incluso, por tener el conocimiento de lo que significa este país, es que uno debe ser mucho más exigente. Porque con todo lo que produce este país, con la cantidad de políticos que hacemos ricos cada 4 años, el dinero que aquí se desperdicia en cosas innecesarias, pues tú ver, por ejemplo, que una persona se muere porque no tiene el medicamento adecuado, que un niño tiene que ser vulnerado porque no tiene un Estado que se haga responsable de él, o porque nació en una familia disfuncional, o porque nació en una familia con necesidades que obligatoriamente tienen que irse a trabajar los dos y dejarlo a él a su suerte. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tú ver que cosas pasen como esta, y entonces tú ver cómo los gobiernos te enrostran tantas riquezas, los funcionarios te enrostran tantas riquezas en un país con tantas necesidades. Entonces, lógicamente, tú no te puedes quedar callado ante esa realidad. ¿Y cuál es el rol? Reclamar. ¿Y cuál es el rol? Apostar a mejores cosas. ¿Y cuál es el rol? Participar. ¿Y cuál es el rol? Votar. Cuando yo escucho a una gente que no vota, yo digo, pero Dios mío, ese es el peor enemigo que puede tener un país, es una persona que no participe de la elección de sus autoridades. Por supuesto. Porque ese nos está condenando. Y probablemente esa es la persona que más necesita tener un gobierno orientado a mejorar la calidad de vida de la gente. Así Entonces, agradezco que traigas esos temas, hermano, porque son temas que están ahí y que todo el mundo lo reconoce. El tema de las escuelas aquí, yo siempre he dicho que en las escuelas es donde se reflejan la situación más realista, que más nos toca de la sociedad, porque ahí van los de abajo, sí, ahí van los de a pie, los de arriba, ahí van los del medio, que a veces los de arriba son los que más problemas tienen. Pero los profesores son ciertamente como una radiografía. A los profesores se les puede preguntar cómo anda este país y te saben decir. Porque en los niños es que se refleja todo eso. Son la futura generación. Exactamente, y son los vulnerables. Después que uno es adulto, uno puede estar pasando trabajo, pero al final uno se la puede bandear, como uno dice, y se puede defender. Pero los niños no pueden. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias, Derly. Gracias, Yeudi. Gracias, Carlos. Gracias a la gente que ha estado ahí conectada con nosotros el día de hoy. A nuestra amiga Mariana Van der Hoor, a nuestra Ángela Cooper, a todos que han estado ahí con nosotros. Mañana, miércoles, regresamos con más contenido por aquí, por Tu Mañana. Como siempre, favor de compartir la transmisión, darle me gusta, hacer sus comentarios, no quedarse sin ese gesto digital que a nosotros nos viene tan bien y a usted no le cuesta nada. Reitero, suscríbase, dele la campanita, haga sus comentarios, comparta. No nos deje de regalar ese gesto digital que para nosotros es todo. Es la forma de usted hablar con el algoritmo de cada red social donde en este momento estamos en vivo. Mañana miércoles regresamos con más de Tu Mañana.